Hola, bienvenido a tu historia para dormir. Soy María de Dormitus y esta noche te voy a contar la historia de una dama y su gato y de cómo dos soledades se encontraron cuando menos se esperaba. Muchos de vosotros nos habéis pedido una historia sobre un gato y aquí está, escrita especialmente para acompañaros en estas horas tranquilas de la noche. Esperamos que llegue al lugar exacto donde más la necesitas. Y antes de que el sueño te gane la partida y no puedas hacerlo, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo sabes tan bien como nosotros. Si te quedas dormido antes, luego no te acuerdas de nada y quizás ya no te vuelvan a salir más. Bien. Vamos a empezar con unos minutos de relajación antes de la historia de esta noche. Voy a contar hacia atrás desde 10 hasta 1 y mientras lo hago, permítete soltar un poco más con cada número. No tienes que hacer nada, solo escuchar. 10. Siente el apoyo de la cama debajo de ti o del suelo o de la superficie sobre la que estés recostado esta noche. Siéntelo de verdad. Siente ese soporte firme y constante y debajo de él la tierra, que siempre está ahí sosteniéndonos a todos. Y mientras te vuelves cada vez más consciente de ese apoyo que hay debajo de ti, deja que te ayude a soltar el cuerpo un poco más. 9. Lleva la atención hacia adentro. Nota si hay algún lugar en tu cuerpo donde todavía estés reteniendo algo. Quizás hay tensión en los pies o en las pantorrillas, quizás en el vientre. Suéltalo. Con frecuencia guardamos tensión en las manos sin darnos cuenta, así que permite que tus manos se abran y se relajen ahora. O quizás esa tensión está en el cuello, en los hombros o en la cara. Tu cuerpo ha trabajado mucho hoy por ti y ahora es el momento de darle descanso. 8. Estás a salvo. Deja que mi voz sea un ancla de seguridad esta noche, una presencia amable, una voz que te acompaña sin llevarte a ningún lugar que no sea tranquilo y seguro. No tienes que estar en guardia, no tienes que protegerte de nada. Esta noche, aquí, estás bien. 7. El día ha terminado. Lo que fue, fue. Lo que vendrá, vendrá. Así que cualquier pensamiento que puedas estar teniendo sobre cosas del pasado o del futuro, probablemente no te sirve de mucho ahora mismo. Y si esos pensamientos llegan, no los pelees. No intentes empujarlos, mírales simplemente por lo que son, solo pensamientos. E imagínalos como nubes en un cielo estrellado, pasando lentamente, alejándose, o como hojas sobre un río iluminado por la luna, flotando suavemente hacia donde el agua las lleva. 6. La paz vive dentro de ti, siempre ha estado ahí, es una parte de ti, esperando a ser vista, esperando a ser encontrada, esperando a ser escuchada, esperando a ser sentida. Es tu amiga constante, si eliges buscarla. A ver si esta noche puedes encontrarla. 5. Mereces descanso, mereces dormir, todos lo merecemos. Así que ahora, deja que ese hecho te ayude a entrar más en este momento, a soltar un poco más, a saber que te mereces este instante. Este tiempo es tuyo. Y quizás, si te apetece, permite que llegue un poco de gratitud ahora. Gratitud por el techo que tienes esta noche. Gratitud por el aire que respiras. Gratitud por las cosas sencillas. Gratitud por poder escuchar esta historia esta noche. 4. Respira, suelta, confía en que el sueño llegará,
porque siempre llega y esta noche tiene una historia que traerte. 3. Empieza a involucrar tu imaginación. Empieza a ver una gran ciudad antigua y en esa ciudad una hermosa casa vieja y en esa casa una dama que camina de habitación en habitación siguiendo el ritmo de sus días, pero la dama está sola. Mira ese mundo ahora y prepárate para escuchar la historia de cómo la vida de esta dama está a punto de cambiar para bien. 2. Lleva la atención al cuerpo una vez más. Asegúrate de que no estás reteniendo nada en ningún lugar. Deja ir lo que quede. 1. Suelta del todo mientras te cuento la historia de esta noche. Hace mucho, mucho tiempo, en el año 1921, para ser precisos, ocurrió un pequeño y hermoso acontecimiento. Nadie ha escuchado jamás este relato, porque nunca ha sido escrito, y los personajes que participaron en él nunca se lo contaron a nadie. Uno de ellos no podía hablar, y el otro no tenía a nadie a quien contárselo. Así que permíteme contártelo yo a ti. El primer personaje, el que no podía hablar, era un gato. Su nombre te lo diré más adelante, porque en este momento de la historia aún no tenía ninguno. El otro personaje era una dama, que para cuando empieza nuestro relato llevaba ya muchos, muchos años viviendo en el mundo, y se llamaba Serendipia. Y claro, el lugar donde ocurre la historia también importa, aunque me temo que no puedo ser precisa al respecto, porque como ya he dicho, esta historia nunca se ha contado antes, y la única razón por la que yo la conozco, bueno, eso tampoco puedo decírtelo. Digamos simplemente que todo ocurre en una ciudad grande y antigua, y que Serendipia vive en una casa señorial en el centro de esa ciudad. La vida de Serendipia estaba marcada por una soledad profunda. Su vieja casa señorial, con sus techos altos y sus ventanas enormes, era un lugar lleno de ecos del pasado. Las habitaciones, que en otro tiempo habían resonado con risas y conversaciones, ahora permanecían en silencio. Ella pasaba los días manteniendo una apariencia de rutina, pero en el fondo ese vacío la roía por dentro. Serendipia se había vuelto obstinada en su soledad, reacia a dejar que nadie ni nada perturbara el mundo que había construido tan cuidadosamente a su alrededor. Pero Serendipia no siempre había estado sola. Hubo tiempos de gran alegría y risas, de amor y compañía. Fue en otro tiempo una reconocida pianista de concierto y su música había llenado salas de todo el mundo. Sus dedos habían bailado sobre las teclas, creando melodías que traían una paz profunda a todos los que las escuchaban. Pero esos días habían quedado atrás y ahora el piano en el rincón de la sala de estar permanecía en silencio. Un hermoso recordatorio de lo que uno fue alguna vez. Cada mañana, Serendipia se levantaba al amanecer y sus pasos resonaban suavemente sobre los suelos de madera mientras recorría la casa. Preparaba su té y se sentaba junto a la ventana, mirando cómo la ciudad cobraba vida ahí fuera. Las personas que observaba eran como personajes de una obra de teatro, con sus vidas desenvolviéndose en un mundo del que ella ya no se sentía parte. Sus ojos, que en otro tiempo habían brillado tanto, se habían apagado con el paso del tiempo, y su corazón, aunque seguía latiendo, se sentía agobiado por años de aislamiento. Una mañana especialmente gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana, Serendipia notó un gato pequeño y desaliñado sentado en su umbral. Era una imagen lamentable,
el pelo enmarañado, los ojos muy abiertos, llenos de hambre y de curiosidad. Lo observó un momento y su corazón se agitó con un sentimiento que no supo identificar del todo. Pero entonces, sacudiendo la cabeza, apartó al gato de su mente y volvió a su té, negándose a dejar que su corazón se ablandara. Al día siguiente, el gato volvió a estar allí, y el día siguiente también, y el día después de ese. Cada mañana se sentaba pacientemente en su umbral, con los ojos fijos en ella, con una intensidad tranquila y sostenida. Serendipia se encontraba atraída por esa mirada, pero era una mujer terca. Se negó a reconocer la súplica silenciosa de aquella pequeña criatura. Llevaba tanto tiempo viviendo sola, se decía a sí misma, que no necesitaba compañía. Pero en el fondo no podía negar el pequeño destello de calor que la presencia del gato traía a sus mañanas, que de otro modo habrían sido completamente solitarias. Una mañana, mientras la luz se filtraba suavemente a través de las cortinas pesadas, Serendipia se levantó de la cama con movimientos lentos y deliberados. Se puso las zapatillas, se echó un chal sobre los hombros, sintiendo el frío de la vieja casa señorial, y fue hacia la cocina, con la mente puesta en la rutina familiar que la esperaba. Preparó una tetera, y el vapor fragante llenó el aire con un aroma reconfortante. Mientras se servía una taza, miró por la ventana, y una vez más vio al pequeño gato desaliñado sentado en el umbral, con los ojos fijos en ella, con esa misma intensidad callada. Después del desayuno, Serendipia fue a la sala de estar, donde su amado piano permanecía en silencio, imponente. Pasó los dedos levemente por las teclas, recordando los tiempos en que su música había traído alegría a tantos. Con un suspiro, se apartó del piano, tomó un libro del estante cercano y se instaló en su sillón favorito para leer. Pero sus pensamientos seguían volviendo al gato. Desde la ventana podía verlo, su pequeña figura acurrucada contra el frío. Cada vez que levantaba la vista, la imagen del gato suavizaba un poco más su determinación. Por la tarde, Serendipia salió a dar su paseo diario por el parque cercano, un lugar de belleza tranquila, con sus caminos serpenteantes y sus árboles altísimos. Mientras caminaba, no pudo evitar notar que, por primera vez, el pequeño gato desaliñado la seguía a cierta distancia. Nunca se acercaba demasiado, siempre manteniendo un respeto discreto, pero estaba allí, un compañero silencioso en su paseo solitario. La imagen del gato, tan decidido y tan paciente, removió algo dentro de ella, un sentimiento que llevaba mucho tiempo enterrado. Al volver a casa, Serendipia preparó una cena sencilla y la casa se llenó con el olor reconfortante de la cocina, un pequeño consuelo en su existencia solitaria. Se sentó a la mesa y empezó a comer, pero su mirada seguía yéndose hacia la ventana. El gato seguía ahí, sentado pacientemente en el umbral, con los ojos que nunca la perdían de vista. Sintió una punzada de empatía, un ablandamiento de los muros que había levantado alrededor de su corazón. Al caer la tarde, Serendipia se acomodó en su sillón junto al fuego. El calor de las llamas y el crepitar de los troncos eran un telón de fondo tranquilizador para su velada. Recogió su tejido y sus dedos se movieron con habilidad mientras trabajaba, pero sus pensamientos estaban en otra parte. No podía dejar de pensar en el gato, en su silenciosa súplica de compañía que resonaba en algún lugar profundo dentro de ella. Miró por la ventana una última vez antes de irse a la cama, y ahí estaba,
todavía mirando, todavía esperando. Los días se convirtieron en semanas, y el pequeño gato desaliñado continuó su paciente vigilia en el umbral de Serendipia. Cada mañana lo encontraba allí, con los ojos llenos de una esperanza callada. Su determinación, que en otro tiempo era firme, se había ablandado considerablemente y se encontraba cada vez más atraída por aquella pequeña criatura. El gato se había convertido en una presencia constante en su vida, un compañero silencioso que había ido deshaciendo lentamente su soledad, ladrillo a ladrillo. Una mañana especialmente fría, Serendipia abrió la puerta y encontró al gato temblando, con el pelo húmedo por la niebla. Se quedó un momento mirándolo desde arriba y una ola de compasión la inundó. Con una respiración profunda, tomó una decisión. Se agachó suavemente y recogió al gato entre sus brazos. Él no puso resistencia. Se acurrucó en su calor con una confianza que la sorprendió. Ella lo llevó adentro y cerró la puerta suavemente detrás de sí. Dentro de la vieja casa señorial, el gato pareció cobrar vida. Exploró sus nuevos alrededores con una curiosidad cautelosa, olisqueando los muebles y frotando la cabeza contra las patas de las sillas. Serendipia lo observó con una mezcla de diversión y ternura. Preparó un pequeño plato de leche y lo dejó en el suelo, sonriendo mientras el gato lo lamía con entusiasmo. Ese sencillo acto de cuidado hizo que su corazón se sintiera más ligero de lo que había estado en años. Al acercarse la tarde, Serendipia se sentó junto al fuego y el gato se acurrucó en un cojín cercano. Ella extendió la mano con cautela y sus dedos rozaron suavemente el pelo del animal. El gato ronroneó en voz baja y ese sonido llenó la habitación con un calor que iba más allá del de las llamas. Comprendió en ese momento que no solo había dejado entrar al gato en su casa, sino también en su corazón. Era una conexión pequeña, pero profunda, una que señalaba el comienzo de un cambio dentro de ella. Esa noche, mientras Serendipia se preparaba para dormir, el gato la siguió hasta su habitación. Saltó al pie de la cama y se acomodó, con los ojos entornados de satisfacción. Ella dudó un instante y luego decidió dejarlo quedarse. Al meterse en la cama, sintió una sensación de confort y compañía que no había conocido en muchísimo tiempo. La presencia del gato, con su ronroneo constante y su calor suave, le trajo una paz que llenó los espacios vacíos dentro de ella. En los días que siguieron, el vínculo entre Serendipia y el gato fue haciéndose más fuerte. Ella se encontró hablándole mientras realizaba sus tareas cotidianas, compartiendo sus pensamientos y sus sentimientos de una manera que no había hecho en años. El gato, aunque silencioso, parecía comprenderla, ofreciéndole su callada compañía a cambio. Ella incluso empezó a tocar el piano de nuevo, al principio despacio, con los dedos buscando las teclas con timidez, pero no tardó mucho en volver a interpretar las grandes obras que en otro tiempo habían llenado salas de concierto en todo el mundo. La vieja casa señorial, que durante tanto tiempo había estado llena de ecos del pasado, volvió a sentirse viva con la presencia de su nuevo amigo. Y claro está, el propio gato también había atravesado muchos cambios en su vida. Para empezar, recibió un nombre. Serendipia lo llamó Claudio, en honor a su compositor favorito, Claude Debussy. Después de años vagando por las calles, ese pequeño gato que siempre andaba buscando comida y refugio, había encontrado un santuario en la vieja casa señorial de Serendipia. Claudio había conocido la dureza del mundo exterior, pero ahora, dentro del calor y la seguridad de aquel hogar, sentía que una paz profunda
se asentaba en su pequeña alma. Los cojines suaves, las comidas regulares y el tacto delicado de la mano de Serendipia habían creado un refugio donde el pequeño Claudio podía por fin descansar. Ya no había que luchar por nada, ya no había que buscar nada, estaba en casa. Serendipia también vivió su propia transformación. La compañía de Claudio llenó sus días de un propósito y una alegría nuevos. Con frecuencia se encontraba sonriendo mientras veía al gato perseguir un ovillo de lana de manera juguetona, o tumbarse en un rayo de sol sobre el suelo. La presencia del gato traía a la casa una vivacidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Era un recordatorio silencioso pero poderoso de los placeres sencillos de la vida y ayudaba a aliviar la soledad que en otro tiempo había parecido tan abrumadora. Por las tardes, los dos se sentaban juntos junto al fuego, el gato ronroneando con satisfacción en su regazo, mientras ella leía en voz alta de sus libros favoritos. Esos momentos de tranquilidad compartida eran muy preciados para Serendipia. Con frecuencia pausaba la lectura para acariciar el pelo del gato, sintiendo una conexión profunda con su nuevo y pequeño amigo. Claudio parecía comprenderla de una manera que nadie más lo había hecho nunca. Su callada compañía, ofreciendo un consuelo y un entendimiento que las palabras no podían alcanzar. Y cada vez con más frecuencia, el gran piano que había permanecido en silencio durante tantos años volvía a llenarse de música. Ella tocaba con suavidad y sus dedos encontraban las teclas familiares con facilidad, casi como si nunca las hubiera abandonado. Y el gato se sentaba cerca, escuchando con una expresión tranquila y satisfecha. El vínculo entre los dos se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Claudio, que en otro tiempo no tenía nombre ni hogar, había encontrado su lugar en el corazón y en la casa de Serendipia, y a cambio le había devuelto a ella un sentido renovado de propósito y de alegría. Eran dos almas que se habían encontrado de la manera más inesperada, cada una trayendo consuelo y compañía a la otra. La vieja casa señorial, que antes resonaba con ecos de soledad, ahora estaba viva con los sonidos de la música, de la risa suave y del ronroneo apacible de un gato satisfecho. Y cada noche, cuando llegaba la hora de acostarse, Serendipia se levantaba de su sillón y el gato saltaba al suelo para seguir las escaleras arriba, por la gran escalinata, hasta su dormitorio. La habitación, con sus techos altos y su decoración elegante, se sentía cálida y acogedora, un santuario dentro de la casa. Ella se cambiaba el camisón y se cepillaba el cabello, y el gato esperaba pacientemente al pie de la cama, mirándola con unos ojos serenos y atentos. Serendipia se metía en la cama y las sábanas suaves y lujosas la envolvían en una comodidad que ya no le parecía vacía. Claudio esperaba que ella se acomodara antes de saltar con gracia sobre la cama y encontraba su lugar habitual junto a ella, acurrucándose lo suficientemente cerca para sentir su calor. Ella extendía la mano y lo acariciaba suavemente, un ritual silencioso que les traía paz a los dos. Era un pequeño gesto, repetido noche tras noche, que decía todo lo que las palabras no podían decir. Mientras las velas se consumían y la habitación se llenaba de sombras, Serendipia cerraba los ojos y el suave ronroneo del gato era una nana serena en la oscuridad. El silencio de la vieja casa señorial ya no era un peso, sino un consuelo, lleno de los sonidos suaves de su presencia compartida. Y así,
Los dos se iban quedando dormidos, cada uno encontrando solaz en la compañía del otro. El vínculo que habían formado traía una nueva luz a la vida de Serendipia, reemplazando los años de soledad con una conexión honda y duradera. En la quietud de la noche, la vieja casa señorial los protegía a los dos y a su amistad. La mujer y su gato, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico, descansaban en paz, consoladas por saber que ya no estaban solas. La gran casa, que durante tanto tiempo había guardado ecos de ausencia, guardaba ahora algo distinto: el sonido suave de dos respiraciones, el calor de dos cuerpos y la certeza de que mañana, al despertar, el otro seguiría estando allí. Y así la noche los abrazó, envueltos en el calor de su amor compartido y de su compañía, mientras dormían profundamente, soñando con tiempos pasados y con los nuevos recuerdos que aún estaban por hacer. Serendipia y Claudio nunca volverían a estar separados, ni solos. Si todavía estás despierto para leer esto, te lo agradecemos de verdad. Suscríbete a Dormitus si aún no lo has hecho. Dale al like si la historia llegó donde tenía que llegar. Y déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te gustó. Y si quieres seguir durmiendo bien esta noche, tenemos más historias esperándote, listas para acompañarte en las próximas noches.